Ay. Bueno, pues estoy empezando a grabar. Ya probé audio, se supone que se escucha bien. Estoy otra vez en la campo. Y pues nada, quiero mostrar. Ahí están mis maquetas, unas hojas. Y nomás tengo el cel. Pues está el Chapo otra vez. Y y bueno, si muestro mi celular, pues nada más es para la rúbrica, que creo que no se muestra como tal detalles. Pero, pues ya en mi galería, oye. Bueno, está la rúbrica. Y nada más es para ver si no me falla alguna cuestión de, de que se malinterprete. Espero que se... Ahí está. Mi maqueta esta la metí a la mochila. No se ve tan los detalles. Pero ahorita la voy a explicar. Esta es la del cerebro, la que ya tenía. Esta es la de la neurona. Que como las metí a la mochila, de repente como que se aplanaron. Y estos son mis neurotransmisores. Que es la serotonina, le puse como pelito así a los lados, no tenía mucha plastilina ya, pero pues es que la serotonina y la tranquilidad se me hace así como un viejito. La adrenalina pues la puse calva, pues del estrés, y la dopamina la puse así como punqueta, pues por esta cuestión de la recompensa, pero ahorita los voy a explicar bien. Entonces, ¿por cuál voy a empezar? Voy a empezar por la neurona, que pues bueno, la neurona está compuesta de sus partes, lo que vendría siendo el núcleo, el soma, las dendritas como tal, que estas pues también pudieran tener a lo mejor en una cuestión de microscopio, ya si lo ampliáramos a lo mejor a las partecitas como más de los terminales, pudiéramos ver aquí espinas dendríticas, que pues son como pelitos, así decirlos. Yo me acuerdo que en una clase se mencionaba que pudiera tener demasiadas dendritas y esto pudiera ser como una de las ¿cómo se podría decir? Una de las cualidades que pudiera desencadenar el autismo, que pues vendría siendo a lo mejor esta parte de captación de tanta información. Esta es una mielina, esta es una neurona con mielina, y esto se manifiesta aquí, las partes amarillas que las puse, yo las pongo como estaciones. Esta es la parte del axón. Entonces, esta es una mielina, esto es una neurona mielinizante, y están las amielínicas, que en la práctica que nosotros hicimos, me acuerdo que en el momento en el que abrimos el cerebro, o más bien que le hicimos el corte como más coronal, vimos esta parte, creo que se dice coronal, esta parte de en medio, de que la parte rellena, la parte blanca, era la parte que tenía las neuronas como más con mielina, que le da este color como más blanquecino, y la parte gris era la parte de las neuronas que no tenían mielina. Entonces, la diferencia que hace pudiera parecer muy sencilla, pero hace una función uh, vital, porque lo que hace es que al transmitir el impulso eléctrico desde donde sea que venga, lo que hace es que pudiera ser, es decir, si no tuviera mielina, el impulso eléctrico lo que hace es esto. O sea, pudiera no llegar o pudiera ser más lento. Entonces, lo que hace la neurona, lo que hace el impulso eléctrico es que llega a este punto de la mielina y es como si descansara y tuviera fuerzas. Yo lo ponía a lo mejor como el ejemplo de un maratón, de que tú vas corriendo, pero llegas aquí, pues es donde tomas agüita, como que respiras un poquito y sigues, y esto te permite seguir, eso es la importancia. Llega aquí, como quien diría, viaja rápido, se cansa, pero se repone y sigue, se cansa y sigue, y sigue, y sigue, hasta llegar a donde tenga que llegar. Entonces, lo que hace lo que sea fácil de reconocer es el puntito que son las células de Schwann. Entonces, la mielina como tal, pues también tenía estas cuestiones de patologías
por ejemplo, en la esclerosis múltiple y todo esto, las neuronas que se van quedando como tal son las que no tienen mielina. Y pues ya en esta escasez, en esta donde faltan, ya es donde se empiezan a producir todos estos problemas. Que es interesante cuando lo vemos porque pudiera ser algo, o sea, para mí es nuevo y es interesante como algo tan chiquito, como algo que pudiera parecer a lo mejor que no tiene ningún efecto, realmente lo tiene. Entonces, aquí dibujé como tal el cono axónico, los axones terminales. Aquí están como quien diría los botones terminales. Y pues se le hizo esta ampliación aquí, que vendría siendo como tal la patita o el botón terminal que trae la vesícula, donde viene, que viene desde el túbulo. Entonces, esto viene, la vesícula trae el neurotransmisor. Entonces, aquí lo que yo estoy graficando, lo que yo estoy enseñando, es una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Lo que hace es segregar el neurotransmisor. Como quien diría, vienen dos procesos. Pudiera ser el de recaptación y el de degradación. Yo los entiendo en la cuestión de que la recaptación es que salen los neurotransmisores, como quien diría, permanecen por fuera, interactúan y se pueden recuperar. Y en la degradación se extinguen, o es como si yo lo entendí mmm, como que se descomponen de cierta manera decirlo. O sea, porque entendí que venían más como proteínas y todo este tipo de células, como se degrada, o sea, se va, como quien diría, se hace más pequeño, se empieza a hacer más partículas. Y pues de aquí se puede partir el tema a muchas cosas. Ya vienen siendo los fármacos o las drogas o la depresión. Entonces, voy a explicar lo que son las fases químicas como tal de los PIPs, los PEPs, potenciales inhibitorios y excitatorios postsinápticos. Entonces, aquí voy a explicar como tal lo que es el potencial de acción, que lo que hace es que la neurona en reposo, la membrana más bien, tiene un voltaje de menos 70 milivoltios. Entonces, la neurona como tal, pudiera decirse que no está haciendo nada, sin embargo está consumiendo glucosa y de cierta manera pues está ahí, ¿no? Existiendo, consume energía, aunque en menor cantidad. Entonces, ¿qué pasa? El momento en el que empieza a recibir un impulso eléctrico o un PIPS o PEPS, pudiera ser inhibitorio o excitatorio, en el momento en el que pudiera ser de cierta manera excitatorio o inhibitorio, puede llegar este proceso de potencial de acción, que quiere decir que la neurona se va despolarizando hasta llegar a un umbral de menos 55 milivoltios aproximadamente. O sea, obviamente, si no llega a menos 55, no se produce un potencial de acción. En el momento en el que llega y se produce, como quien diría la curvita, el potencial de acción, llega este momento de repolarización, llega el momento de que hace su potencial de acción y llega el momento aquí el periodo refractario, que pudiera ser absoluto o relativo. El periodo refractario absoluto quiere decir que hace su potencial de acción y regresa hasta el reposo sin hacer otro potencial de acción. Y el relativo quiere decir que hasta el momento donde está en la repolarización, o sea, antes no se puede, hasta el proceso donde está la repolarización, pudiera haber otro potencial de acción, pudiera haber varios. Pero bueno, eso lo voy a poner como entre paréntesis, aunque es vital, es necesario explicarlo. Y la parte como tal, donde está en repolarización, es la parte en donde como tal van saliendo los potasios, sigue saliendo, es la parte donde empieza a polarizarse, empieza a regresar. Yo lo explico como en la gráfica aparece
como que llega al menos 70, que vendría siendo un decir aquí, llega al menos 70, se pasa un poco y luego regresa. Entonces, esta fase donde va regresando, donde se va repolarizando, llega al menos 70 milivoltios, se pasa y se hiperpolariza hasta que regresa otra vez a un plano normal, que es lo que yo puse aquí. Traté como de hacerlo en claves, yo me entiendo. Este, pues básicamente serían las como tal las fases de la sinapsis química y del potencial de acción. Voy a irme a la membrana. Son temas que pues, de cierta manera sí me gustaron, sí entendí un poquito más. Esta es la membrana, lo pongo así como un tunelcín. Entonces la membrana, digo la barrera hematoencefálica, como tal es esta relación de sangre y cerebro, de las arterias del cerebro. Y la función de la barrera hematoencefálica es proteger el cerebro, proteger las vías que surten al cerebro de virus, bacterias, agentes externos y pues de cierta manera de lo que considere peligroso, que vendrían siendo muchas cosas, por ejemplo como la medicación, pudiera ser un medicamento muy bueno, sin embargo si la barrera hematoencefálica no lo acepta, llega a esta parte donde pues tu medicamento es ineficaz y tienes que seguir probando. Entonces, ¿cuántos medicamentos se habrán quedado realmente en ese estancamiento? Porque el obstáculo es la barrera hematoencefálica. Como quien diría si lo prueba o no. Yo me imagino que es como, o sea, como esta analogía de que uno va a sacar la visa y está el agente ahí haciéndote las preguntas a ver si te la va a dar o no. Y pues tú, aunque tengas la buena intención y aunque realmente pues, puedas hacer un bien, pues dependes mucho del agente aduanal, ¿no? Que vendría siendo esta analogía de la barrera hematoencefálica. Entonces, la barrera hematoencefálica está formada por astrocitos y pericitos que están unidos de una manera muy estrecha y pudiera verse a lo mejor como así. Sin embargo, siguen habiendo ciertas hendiduras donde van entrando estas moléculas que son las necesarias. Las moléculas de agua, de oxígeno, dióxido de carbono, las vitaminas A, D, E y K, glucosa, por supuesto, pues si no entra glucosa, pues qué más. También algunos fármacos, la anestesia, que tengo entendido que es cuando entran más moléculas de cloro así, ¡frum! Y esta cuestión hace que no se manden los impulsos y no se sienta el dolor. Por ejemplo, a mí me sacaron una muela y pasó un rato hasta que ya volví a sentir el dolor y hasta lloré. Pero en ese momento hasta me hacía así y era gracioso porque no sentía nada. Entonces, esta es la barrera como tal. Las partes en donde no está, pues ese era en esta parte de la glándula pineal, que es esta parte blanca que aquí está enorme, pero pues es una chingaderita así. El tálamo, que es este verde, y la hipófisis, que no me acuerdo dónde está como por acá. Y más que nada en los plexos coroideos, que era más como esta parte, porque me acuerdo que se abrió el cerebro, y si lo veíamos en una parte como sagital, me acuerdo que era una hendidura y podíamos como que meter la mano y era extraño. Y ahí es donde estas partes como tal, si me quito los lentes porque siento que se ve el reflejo, estas partes como tal, tal vez esta perfección de la naturaleza, si dijéramos existe Dios, o más bien la perfección de la evolución, hace esta... Mmm, es perfecto el balance, de cierta manera decirlo, porque la barrera hematoencefálica no está presente en los plexos coroideos porque ahí se secreta el líquido cefalorraquídeo. No está presente en el hipotálamo ni en la hipófisis, que la hipófisis es como tal la glándula y reina madre de todo el sistema endocrino, todo el sistema hormonal que tenemos. Entonces el hipotálamo funge como a lo mejor este gerente de este patrón, a lo que yo entiendo. Entonces, obviamente, a grosso modo.
La hipófisis sí estoy completamente seguro que segrega todas estas cuestiones de las hormonas. De hecho, yo me acuerdo que veía en clases, una vez creo que fue de las cosas que más me quedó grabadas, hipófisis, glándula pituitaria, pues venía siendo esta cuestión a lo mejor de segregar las hormonas de crecimiento y todo esto que dictaban hasta cuándo crecer. Entonces a lo mejor las patologías de esta glándula pudiera ser el crecimiento desmedido, que llegó me acuerdo tener una suegra que de repente se le hacía el brazo así enorme o los labiosotes o de repente pudiera crecer mucho las extremidades y pues viene siendo esta parte. Y la glándula pineal pues ahí se segrega el sueño, entonces pues si no entrara ni saliera nada pues ya nos hubiéramos muerto hace un chingo de años. Y perdón por la palabrota. Y vamos a decir, los neurotransmisores son los que más tengo presentes. Voy a dejarlo lo difícil para el final. Entonces esta vendría siendo tocó la adrenalina. Tenía muchas bolitas de unicel. Esta la dibujé pelona. Esta es de un tipo inhibitorio y excitatorio. Las funciones que lleva a cabo es preparar al cuerpo para la pelea o para la huida. Entonces, de cierta manera, eh, hace estas funciones de acelerar el ritmo cardíaco, de acelerar la respiración, de bombear la sangre hacia los músculos, es decir, por ejemplo, a las piernas y todo esto para correr, o hacia los puños. De hecho, creo que había visto esta parte de que se pudiera como reducir la cantidad de sangre así en la cara, como por si de esas veces que a lo mejor estás peleando y todo y los que pues, peleamos, o las personas que si uno entrevista, me tocó ahí donde yo entreno, al morrillo que entrena, él es peleador y él me decía que cuando él está en la pelea y está tirando de trancazos, no siente, o sea, él está tirando y todo y en ese momento no siente, pero pasa este periodo ya cuando ya baja y todo, ya está tomando agua, ya terminó la pelea, pues ya se da cuenta de los moretones, ya se da cuenta de que aquí trae sangre, o sea, de cierta manera, no diría que obviamente abandona totalmente la sangre de la cara, pero sí en esta cuestión a lo mejor de reducirla un poco, me imagino que es lo que pasa, y está a lo mejor de inhibitorio, y hace que obviamente pues de cierta manera ahí se está preparando para la pelea o hacia los puños, ¿no? O excitatorio, el ritmo cardíaco y todo eso. Y las patologías pues pudiera ser el insomnio, pudiera ser alta presión y ya creo que son de las que me acuerdo ahorita. Estoy un poco nervioso. Y esta es la serotonina, me puse así como viejito porque esta es muy interesante. La serotonina pues está relacionada también, ya no es un tema tan nuevo, sin embargo pues sí fue muy interesante en esta cuestión de que creo que el porcentaje era de que el 90% de la serotonina se segrega en el intestino. Entonces a esto se le llama el intestino, digo el eje intestino-cerebro. Entonces de cierta manera tiene mucho que ver con estas cuestiones, por ejemplo creo que es la fibra la que ayuda a la producción de serotonina. Entonces, pues obviamente si uno descuida su alimentación se va a ver mermado, va a haber esta interferencia en la secreción de la serotonina, que es algo que obviamente pues es el precio que yo tengo que pagar porque me gusta la coca y me gustan las papas y me gusta comer pues cosas ricas, ¿verdad? Entonces, sí en la cuestión de patologías se me hizo muy interesante porque venía esta parte de desregulación emocional y venía esta parte de más impulsividad. O sea, de que a lo mejor la personalidad se vuelve más impulsiva, estás más irritable, más propenso a lo mejor ¿cómo explicarlo? Bueno, es que por ejemplo a mí me pasa que me desespero muy rápido. Yo trabajo de chofer los fines de semana y aunque solo sean 2 días,
pues me molesta demasiado a lo mejor ver que se pone el verde y pasa 1, 2, 3 segundos y yo veo que los de adelante no se mueven y es así como de que, ¡ay! A pesar de que hayan pasado 2, 3 segundos, ¿no? O soy más propenso a tener este tipo de arranques. Entonces sí se entiende, o sea, sí me hizo cierta razón. Entonces en esta parte de las funciones tiene que ver con la producción de melatonina, de cierta manera con un buen sueño, tiene que ver con esta cuestión, no diría de felicidad, porque pues tal vez el concepto de felicidad en neuropsicología pues es como raro, como que no se puede ubicar exactamente, más bien pudiera decir que en un estado de tranquilidad, tal vez de ecuanimidad, de relax, equilibrio emocional, y vendría siendo esta parte pues de la regulación. Y la, esta, la dopamina. Esta pues es, yo creo que de las más sonadas, todavía el tema es como muy prostituido, se habla mucho de la dopamina. Y la dopamina es de tipo inhibitorio y la dopamina tiene entre sus funciones la satisfacción de cierta manera por la comida, por el sexo, por los logros. Tiene esta cuestión de las patologías, pudieran ser depresión en una cuestión de ausencia o Parkinson. Tendría que ver también, por ejemplo, las cuestiones de las drogas, que pues a lo que voy entendiendo es que la droga se va acabando las neuronas y necesitas más droga pues para alcanzar otra vez esto, el potencial de acción, como a lo mejor el periquín, la cocaína. Y pues algo que es interesante de la dopamina es que es anticipatoria y consumatoria, que ahorita explicándole a una amiga, puse un ejemplo muy gracioso, porque era el anticipatoria, pues es antes de una acción que tú estás haciendo, a lo mejor un plan. Yo le decía que anticipatoria es como cuando ya me habló la novia y sé que ya se va a hacer acá el cuchiplancheo y ya estoy pensando y voy en el camino imaginándome y todo esto, imaginando obviamente pues este placer que yo voy a recibir, que es en este caso el sexo, pero yo ya voy pensando, yo ya voy maquinando, yo ya sé qué va a suceder, ya lo estoy planeando, ya lo estoy consumando en mi mente y esto ya está secretando adrenalina. Y en la cuestión consumatoria, que es una vez realizado, que pudiera ser en el momento en el que vas saliendo con lo que querías comprar, pudiera ser este momento donde ya vas encima del carro que querías, ya vas encima de la moto, ya completaste ese plan que querías. Tal vez en este momento yo la estoy secretando porque ya necesitaba hacer este proyecto y pues a lo mejor en este momento ya me estoy quitando este peso de encima. Y yo ponía este ejemplo de anticipatoria, pues camino a casa de mi novia antes de que haya acción, y consumatoria, pues ya en esta cuestión de ya me vine a gusto, ya sécate el pollo pechugón y vamos a acostarnos a cotorrear. Y es esta cuestión, ahí también es otra, ¿no? Con el anticipatoria de que pídete el pollito pechugón, hija, y ya me estoy imaginando el pellejito del pollo, así que, su puta madre, ahí el glutamato monosódico y mi coquita bien fría, y pues ya el consumatorio, que es cuando ya me estoy haciendo mi taquito de pollito con su pellejito, su salsita y pa' adentro, pa. Entonces, la dopamina pues tiene esta cuestión de patologías de la adicción, tiene estas patologías de depresión y también tiene estas cuestiones de las alucinaciones, que eso se me hizo interesante, la verdad nunca me hubiera imaginado que tenía que ver esta cuestión. A lo mejor un exceso de dopamina vendría siendo esta cuestión de alucinación. La verdad a mí se me hace como bien botanas porque como que no me hubiera imaginado que tuviera relación esta parte a lo mejor de exceso de dopamina,
que pudiera parecer bueno, a lo mejor como si dijéramos exceso de dinero, tengo más que del que debería tener, del que pues es necesario, pues no parece malo, ¿no? Pero esta parte de como más media, que viene siendo ya esta segregación de dopamina, pudiera ser de la droga, y ya es esta parte de alucinación, a lo mejor cuando ya estamos creyendo que nos están viendo, que van a venir por nosotros, todo esto. Entonces, terminé con el tema de los neurotransmisores, neurotransmisor, inhibitorio, excitatorio, funciones y patologías relacionadas. La dopamina es inhibitorio, la serotonina también es inhibitorio y la adrenalina es esta que es de dos, inhibitorio y excitatorio. Entonces ahora mi maqueta, la verdad me había quedado con mucha definición, pero pues ni modo, las quise meter a la mochila, traté de que no se maltrataran tanto, pero me había tomado hasta el tiempo con una tijera. Bueno, ahorita traigo una navaja, pero me había tocado, había agarrado una tijera, un cúter, y le había hecho así hasta las líneas, a las dentritas y todo, para que se viera así chido como un árbol. Pero pues ni modo, así es este business, ni modo que me amargue. Entonces, bueno, ese tema se me hace un poquito complicado porque pues, el día que lo explicaron sí medio falté, entonces sí como que no traigo muchas cosas muy presentes, espero no cometer atropellos y espero no se me vayan muchas cosas importantes. A mí se me hizo interesante esta parte, por ejemplo, esta es la azul viene siendo la carótida común y la roja la vertebrobasilar. Entonces, viene siendo, la estoy poniendo así para que se compare de cierta manera lo que es la carótida, que vendría de aquí más que nada del corazón, obviamente, de aquí lo bombea. Y pues bueno, creo que lo resolví en 30 segundos que le pregunté a mi compa el Chris que estudia medicina, que le decía, pues, ¿cuál es la diferencia entre arteria y vena? ¿No? Porque pues, yo sé que de las dos va a salir la sangre, pero entonces como que, pues qué show, ¿no? Cuando dicen cortarte las venas, pues sale sangre, entonces no entiendo, ¿no? Y ya me decía, es que las arterias suben la sangre con oxígeno y con minerales, obviamente, y una vez que se usa, que se nutre y todo esto, regresa a través de las venas, ya sin el oxígeno, obviamente, y pues regresa a que se surta y obviamente todo este proceso de circulación pues está haciendo todo el tiempo. No me acuerdo cuánto tardaba en darle toda la vuelta al sistema, pero pues obviamente es un proceso que se está haciendo todo el tiempo. Entonces, de aquí son, por ejemplo, la carótida, que aquí está, a lo mejor lo vemos este sistema, estas como antenas, que son las subclavias, aquí en las, ¿cómo se dice estas madres? Las clavículas. Entonces, aquí son, por ejemplo, estas. Aquí vemos como tal la subclavia derecha y la subclavia izquierda, que se llama brachiocefálica hasta este punto donde ya está en la carótida. O sea, este como pedacito, pudiera decirlo como así, tal vez. Este pedacito que se ve aquí se llama brachiocefálica hasta que pues de aquí ya empieza a llamarse subclavia izquierda, que es botanas, porque pues ya viendo el tema como a profundidad es interesante cómo es que después de un punto se llaman de otra manera. Y se me hizo fácil analizarlo o haciendo estas analogías, por ejemplo, con las calles, de que es Javier Mina hasta la calzada. A partir de la calzada es Juárez, a partir de Enriquedas de León es Vallarta, a partir de aviación ya se llama carretera Nogales. Entonces se me hizo interesante verlo de esa manera, se me hizo más fácil. Entonces, por ejemplo, lo que es la parte de la carótida viene siendo esta parte como más lateral, más anterior, que pues anterior vendría siendo a lo mejor como más zona media y posterior la parte de atrás. Entonces, esto que es la carótida común, yo le puse entre las funciones como más superficiales que tiene,
qué ironía, porque pudiera ser pleonasmo, pero vendría siendo irrigar de sangre esta parte más frontal, por ejemplo, de la cara, ¿no? Y la vertebral, la vertebrobasilar, a lo que estoy entendiendo la información, pues son las que vienen más de las vértebras, y a partir de la aorta, de la carótida y todo esto, desde aquí ya se empiezan a llamar vértebro-basilar. Esta parte es como más posterior. La parte vértebro-basilar, a mis anotaciones y todo esto, es más importante en la cuestión de que surte el tálamo, el tronco encefálico y el cerebelo, que vienen siendo el tronco encefálico más esta parte, el cerebelo, o esta parte del árbol de la vida, o sea, viene siendo más posterior, y el tálamo, que es este verde, o sea, vienen siendo estas partes como más de acá. Que bueno, ya haré más especificaciones aquí. Por ejemplo, este es el recorrido que hacen, esto vendría simbolizando como el cuello y esto ya vendría siendo como ya más la parte de la cara, la parte superficial del encéfalo. Por ejemplo, aquí está la azúcar, aquí está la pica y acá está la ACA, que pues son siglas en inglés. La, la pica, que es la que está aquí, es la arteria cerebelosa posterior inferior, o sea, quiere decir que pasa por la parte de abajo y la parte de atrás del cerebelo. La parte del zuca, que es la que está más para acá, que pues tiene cierta lógica, que es la parte esta del vértebro basilar, que es más pegada, más vertebral, más posterior. La parte del zuca es la arteria cerebelosa superior, entendiéndose que pasa más que nada por encima. Y la parte del ACA, que ya está acá más en el polígono de Willis, ya viene comprendiendo la arteria comunicante anterior, que viene siendo de acá. Por ejemplo, acá está la arteria cerebelar anterior. Esta es la comunicante anterior. Esta es la cerebral posterior, que viene siendo, como quien diría, nosotros tenemos esta parte sagital, que querría decir como del lado, pero nosotros tendríamos que verlo en este plano, como desde abajo. Uno tiene, a su madre, ¿cómo explicarlo? Vamos a imaginar que, pues esto es un encéfalo, nosotros lo estaríamos viendo de la parte de abajo. O sea, suponiendo que yo me pudiera abrir la cabeza así en esta parte, ¿cómo me había dicho este coronal? Bueno, no voy a ponerme a buscar los cortes ahorita. Está el encéfalo como tal. Unos audífonos. Vamos a suponer que está el encéfalo así. Nosotros tendríamos que agarrarlo y verlo desde abajo. El polígono de Willis como tal, obviamente pues estamos comprendiendo, pues a lo mejor de a grosso modo, no, en un video que vi en menos de un minuto. Así decía el doctor Polo Guerrero de que pues obviamente hay más arterias, pero pues con que sepas estas, la aca, pica, azúcar, todo esto que tiene que ver la vértebra basilar, la carótida, pues ya estás del otro lado, ¿no? Pues ya, no estoy estudiando medicina. Sin embargo, es interesante ver esta parte, porque esto quiere decir que van a dar acá. Esto está dibujado como si fuera en escala, como si fuera hacia arriba. Sin embargo, esta parte de aquí vendría siendo como así. Entonces, como quien diría, pues haría esto. Entre todas, como que vendría siendo esto. Entonces, aquí viene siendo esta parte como tal que conectaría la vértebra basilar, que conectaría estas partes de la carótida. Esta es, por ejemplo, esta parte de aquí, ya es la arteria cerebral posterior, o sea, vendría siendo por detrás. Entonces, por ejemplo, estas partes de aquí, hasta donde llega esto y hasta donde llegan todas estas demás, se forma esto, lo que es el polígono de Willis, que vendría siendo esta parte donde surte el cerebro. Y
en la práctica, por ejemplo, que tuvimos del laboratorio, que de hecho, profe, a ver si me acuerdo, porque tenía que entregarle mi justificante y qué ironía, porque no se lo di, pero pues ni modo. Si no se lo doy ya en el examen. Este, en la práctica que nosotros hicimos en el cerebro de res era muy evidente que el cerebro es en sí una masa acuosa y de cierta manera hasta cierto punto como grasosa. El tacto era como gracioso porque era como tocar una gelatinita, pero como grasosa. Estaba pensando tal vez como en la capa que se le hace como al menudo, pero pues no, creo que está raro. Más bien era como tocar un pulpo, ¿no? O sea, es esta parte fría, es esta parte como gelatinosita, pero sabes que es como grasosita. O sea, yo así, la verdad así lo sentí al tocar un pulpo, a lo mejor, pues ya sin vida, pero es esta parte, hasta la consistencia era así. Y se veía obviamente en la parte de la pía madre, que bueno, no la vi obviamente, era microscopio, más bien eran las aracnoides, estaban todas estas arterias, microarterias, todas estas obviamente se veía como si estuviera envuelto el cerebro entre tantas arterias y todo, se veía la sangre, ¿no? Había unos cerebros que pues estaban ya, parecía que los venían matando en el camino y el que nos tocó a nosotros no estaba tan sangriento. Sin embargo, el cerebro como tal todavía tenía las arterias que no las que desprendían la sangre. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi video, espero no haber cometido tantos atropellos. Según mi rúbrica, dice delinear la barrera hematoencefálica, señalar en qué áreas no se presenta la barrera hematoencefálica, que fueron los órganos que dije, explicar la función de la barrera, qué elementos sí puede pasar, eran las patitas como tal de los astrocitos y de los pericitos como tal, las que son los que los forman, también la microglía. Entonces, sistema circulatorio cerebral, indicar la circulación de la carótida común, vertebrovascular, recorrido encéfalo, las arterias, ya está. Realizar una neurona que se visualice su anatomía, dendritas, núcleo, soma, cuerpo axónico, nódulos de Rambier. Yo creo que sí lo mostré. Pero igual por si las mosquis, por si dijo ya se le pasó a este cuate, estos son los nódulos de Rambier. Como tal, las células de Schwann, los nódulos, las vainas de mielina, dice botón sináptico, pues son las patitas, túbulos por donde viaja, vendría siendo como, yo lo quise poner como una regadera, pero de cierta manera decirlo así, las vesículas donde contiene al neurotransmisor, ahí está, hendidura o espacio sináptico, pues ahí está. Explica las tres fases, que era pues la despolarización, la repolarización, hiperpolarización, fases de la sinapsis química, realizar las tres bolitas de plastilina, pues ya, creo que es todo. Aquí tengo el celular. De repente como que no me acostumbro, o sea, como que yo estoy viéndome a mí aquí, pero pues entiendo que aquí está a lo mejor el puntito de la cámara, como que no me acostumbro todavía a ver un puntito fijo, que me veo a mí aquí en la compu. Pero mire, pues aquí está el teclado. Digo, para que no diga, voltea mucho para abajo. No pensé extenderme tanto, dura 38 minutos, prácticamente ya voy para los 40. Y como conclusión diría que a pesar de que está toda mi familia aquí abajo, pues no siento tanta vergüenza. El primer video como que sí me quise esperar a que no hubiera nadie. Y como que sí estaba así de que tocaban la puerta o escuchaba algo y como que lo quería cortar. Pero ahorita me siento confiado, me siento más tranquilo. De cierta manera, creo que al principio sí titubeé un poquito a pesar de que pues, la información sí me la supiera. Pero siento que está chido este tipo de dinámicas, el hecho de yo tener que transmitirlo sí me hace como hacer este esfuerzo entre pues poder explicarlo. Entonces me tocó apoyar a una compañera y pues sí,
Obviamente traté en un 90% de explicarle los procesos como yo me los había aprendido y pues ya traté de, obviamente lo que no sabía, pues sí, investigarlo para no, pues ponerle el pie sin querer. Sin embargo, ahorita estoy rectificando la información y sí, a lo que yo entiendo está muy bien. Entonces, pues ya, a esperar la evaluación y pues déjelo voy subiendo. Y pues muchas gracias. Goodbye.